Transmisión en vivo, volumen, ¿tiene volumen? Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición para nosotros el poder llegar hasta el seno de tu hogar para poder compartir la palabra bendita y poderosa del Señor esta noche y poder llevar el mensaje del Señor. Esta noche yo te invito para que juntamente con tu familia prepares tu corazón para poder recibir el consejo de la palabra. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de los Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Esta es una noche especial porque Dios nos quiere hablar como siempre a través de su palabra. Dios nos habla. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Dice la palabra Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, riquezas de la gloria de este misterio. A la luz de la palabra vemos muchos misterios a la luz de la palabra. Y eso, hermano, los misterios Dios los dejó para que nosotros podamos escudriñar su palabra y poder entender su palabra a través de la revelación del Espíritu Santo. Porque en la luz del Espíritu veremos la luz de la palabra bendita y la palabra revelada. Entonces yo quiero hablar esta noche acerca de las riquezas del reino. Porque Pablo lo está diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. En este reino de los cielos hay riquezas. Y no voy a enfatizar en riquezas materiales, sino voy a enfatizar esta noche en riquezas espirituales. En el reino de los cielos hay riquezas. Y mire, cuando nosotros venimos a este reino bendito y poderoso, se nos da una sobreabundancia de gracia, de misericordia, de perdón. Tenemos la oportunidad, hermanos, de recibir lo que dice el Salmo capítulo 103. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él te corona de favores y misericordias. Él rescata del hoyo tu vida. Él sacia de bien tu boca. Hermanos, entonces vemos a la luz de la palabra cómo el Señor da abundancia de bendición a favor de nuestras vidas. Vemos cómo dice la palabra: yo enviaré abundancia de lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía. Y cuando vemos en la Biblia lluvia, hermanos, la lluvia representa bendición para nuestras vidas. Y el Señor le dice en la palabra profética de Joel: y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. O sea, hay una bendición sobreabundante para el pueblo del Señor. El pan, que es el pan del cielo, que descendió del cielo a la tierra, es Cristo. El mosto, hermano, que representa el vino, porque en Cristo recibimos gozo. Y por eso el salmista dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero algo hermoso y precioso es que ese vino también representa la sangre de Cristo. Él se vació completamente por amor a nosotros. Y aceite, porque proféticamente Joel nos está anunciando la venida del Espíritu Santo, representada en el aceite, a favor de su iglesia. Por eso Jesucristo dijo en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Óiganlo bien, por cuanto lo ungió. Era el Espíritu que estaba sobre Jesús. Pero el Espíritu, hermano, representa el aceite que se derrama desde la cabeza, pasa por las barbas hasta el borde de las vestiduras. La cabeza, figura de los ministros. Las barbas,
figura de liderazgo. Y las bordes de la vestidura, figura de las ovejas. La cabeza, figura de los padres, del padre. La barba, figura de la madre. Y el borde de las vestiduras, figura de los hijos. También, hermano, podemos ver la cabeza, figura del apóstol. Las barbas, figura del ministro que cubre a una iglesia local. Y el borde de las vestiduras, estamos hablando del pueblo del Señor. Entonces, el Señor derrama bendición sobreabundante a su pueblo. Tenemos que discernir entonces y poder ver la diferencia entre las riquezas del reino, que son riquezas espirituales, y las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales sirven en esta tierra, pero son perecederas. Pero las riquezas espirituales tú las recibes, hermano, y esas no se terminan porque son eternas. Entonces yo quiero que tú me acompañes. Mira lo que el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, hablando de las riquezas materiales, manda que no sean altivos. O sea, la riqueza no va a significar que una persona sea altiva porque es rico. Ni pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son perecederas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Darnos las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y entonces yo quiero hablar esta noche acerca de las riquezas del reino. Y entonces, si hay riquezas, tenemos que ver a la luz de la palabra cuáles son esas riquezas que nos hacen ricos en este reino de los cielos. ¿Y qué es riqueza? Para comenzar, ¿qué es riqueza? Riqueza, óigalo bien, representa hacienda, representa heredad, representa posesión, representa bienes. Eso es un bien, eso es riqueza. O sea, hay una heredad, hay una posesión, hay una hacienda, bien. Entonces, lo hermoso y precioso es que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, hay diferentes riquezas para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y entonces yo quiero que usted me acompañe a Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. En la Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de las increíbles riquezas de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Repito, de modo que en los tiempos futuros, está hablando Pablo a la iglesia de Efesios, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. O sea, sobreabundó la gracia, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, la primera riqueza que veo es la riqueza de su gracia. ¿Y qué representa gracia? Representa amor, representa bondad, representa compasión. La gracia del Señor es recibir un favor que no merecíamos. Es recibir un favor que no merecíamos. Es la gracia del Señor. Y esa gracia, hermano, para ti y para mí, óyelo bien, es una riqueza. Porque he de recordarte que a la luz de la palabra, por ejemplo, el amor de Dios se derrama. A la luz de la palabra, la misericordia de Dios se derrama. A la luz de la palabra, la lluvia de Dios se derrama. Pero también, hermano, vemos cómo la gracia se derrama a favor de nosotros, a favor de sus hijos.
Y entonces la gracia es una riqueza hermosa y preciosa que recibes tú y que recibo yo. Porque no nos merecíamos que Cristo muriese por nosotros. No nos merecíamos, hermano amado, óigalo bien, que Cristo muriese por nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que morir por nuestras faltas, transgresiones, pecados. Pero el Señor derramó su gracia. El Señor nos enriqueció con su gracia, que dio lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que Él fuese el sustituto perfecto por amor a nosotros. Entonces, hermano, Dios derramó su gracia sobre tu vida y sobre mi vida, porque Dios te ama y porque Dios me ama. Entonces, hemos sido enriquecidos por su gracia. Y entonces quiero que me acompañe a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra del Señor. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿quién nos justificó? Cristo. ¿A través de quién? De su gracia. Entonces, como fuimos justificados por Cristo, porque merecíamos la muerte por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, pero como hubo un sustituto perfecto, porque el Padre se proveyó cordero, entonces ahora, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora tú y yo somos herederos conforme a esa esperanza de la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque el Señor, óyelo bien, nos justificó por medio de su gracia. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 25. Mira cómo el Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 25. En la versión Dios habla hoy, dice que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. El apóstol Pablo, que es el escritor de Hebreos, está diciendo que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Entonces, la gracia del Señor, hermano, es una riqueza para nuestras vidas. La gracia del Señor se ha derramado sobre cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y entonces, por eso vemos, como dice la palabra en Efesios 2:7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Está hablando el apóstol Pablo de la increíble riqueza, hermano amado, de la gracia que el Señor tuvo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de creyentes. Entraba a las casas y sacaba a los cristianos y los entregaba a los alguaciles para que los metieran a las prisiones o los mataran. Y entonces Pablo está diciendo la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Entonces, esa gracia, hermano, está hasta este tiempo. Y es una riqueza para nuestra vida porque no nos paga conforme a nuestras acciones. No nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que el Señor derrama su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces somos llamados, hermanos, a esforzarnos en esta gracia, a caminar en esta gracia.
a saber que hay una gracia que se ha derramado a favor de nuestras vidas, que Él no nos va a pagar conforme a nuestras iniquidades, transgresiones, pecados, sino que Él dio a su Hijo por amor a nosotros, porque Él es un Dios de amor y es un Dios de gracia. Entonces, así, vea conmigo Lucas capítulo 2, en Lucas capítulo 2 vemos cómo Jesús crecía. Lucas capítulo 2, versículo 52. Vemos cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que crecer, número 1, en sabiduría. Número 2, en estatura. Y número 3, en gracia para con Dios y para con los hombres. Recordemos que hay sabiduría carnal o terrenal, sabiduría diabólica y sabiduría celestial. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene de la sabiduría celestial. Porque, hermanos, teniendo sabiduría, vamos a saber edificar. Y por eso vemos cómo la sabiduría, que dice Proverbios, edificó su casa y puso 7 columnas. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros nos llenemos de sabiduría, pero de sabiduría celestial, para poder caminar delante del Señor. Pero también dice la palabra que crecía en estatura. Y estatura está hablando de crecimiento, de desarrollo, dejar de ser niños espirituales y pasar a jóvenes espirituales. Y luego de jóvenes espirituales, adultos espirituales. Y luego de adultos espirituales, ancianos espirituales. Muy aparte ser anciano y muy aparte ser viejo. Mire qué diferencia. Muy aparte ser anciano, el anciano habla de la sabiduría y el viejo habla de achaques. Ah, es que me duele esto, me duele lo otro, está viejo. En cambio, el anciano habla de sabiduría, el anciano de días. Entonces, hermano amado, un anciano, dice la palabra, que le tocó a Juan la espalda, lo consoló y le dijo, no llores. He ahí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros nos llenemos de sabiduría de lo alto? Tengamos desarrollo espiritual. Dejemos de pelearnos con Dios. Dejemos de reclamarle a Dios. Dejemos de hacer berrinches delante de Dios. Sino tenemos que pasar de niños a jóvenes y adultos espirituales y luego llegar a ancianos espirituales. Tenemos que aprender, hermanos, a tener un crecimiento espiritual y un desarrollo espiritual en nuestra vida para que el Señor nos vaya dando revelación, para que el Señor nos vaya dando, hermano, conforme nuestro crecimiento espiritual. Mire, un bebé de 6 meses se le da compota, un bebé de 1 año se le da papilla, pero a un bebé de 1 año no se le da un pescado grande, un pescado rico, doradito, asadito, no se le puede dar. ¿Por qué? Porque no puede comer pescado. Por las espinas. El pescado se le va a presentar a una persona que es adulta, que ya sabe comer, que va a tener cuidado. Lo mismo es en el Señor. Toda la vida vamos a estar con leche espiritual o vamos a seguir hacia adelante, a empezar a comer el alimento sólido. Que no nos pase lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios en Corintios capítulo 3. Vine aquí con ustedes y en lugar de darles vianda, en lugar de darles alimento sólido, me es necesario darles leche espiritual. Porque ustedes son niños espirituales, porque ustedes son carnales. Entonces, hermanos, dejemos toda carnalidad. Pidámosle al Señor que nos ayude y vayamos tras la madurez. Vayamos creciendo y desarrollándonos. Y la única forma es, hermano amado, crecer. El niño que se va desarrollando come bien, se alimenta bien, duerme bien, se desarrolla bien. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Hermano, aquel que vino a los pies de Cristo tiene que empezar a comer la palabra. Y dice la palabra, nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Pero muchas veces se pone el plato de comida, se pone el banquete que Dios pone para que comamos y no nos gusta escuchar palabra, no oímos palabra, no escudriñamos la palabra. ¿Cómo pretendemos crecer? ¿Cómo pretendemos desarrollarnos si no, hermano, amamos la palabra? Usted y yo tenemos que ser minuciosos en la palabra y amar la palabra y escudriñar la palabra y crecer en esa sabiduría, pero también en esa estatura. Y como dice la palabra, y también en gracia para con Dios. De tal manera que ese niño va creciendo y entonces ya empieza a comer alimento sólido. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, recuérdese que el apóstol Pablo era un hombre que Dios le había dado mucha revelación. Y entonces el apóstol Pablo, óigalo bien, viene un aguijón, lo empieza a rondear. Un aguijón lo empieza, hermano, a rodearlo de tal manera que Pablo, dice la palabra, que es atacado por este aguijón de las tinieblas, a fin de que no se exaltase por la revelación que él estaba recibiendo. Sin embargo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice a Pablo acerca de este aguijón, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. O sea que tú y yo tenemos la gracia del Padre. Tú y yo tenemos la gracia del Hijo. Tú y yo tenemos la gracia del Espíritu Santo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, riqueza número 1, las riquezas de su gracia en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos entonces a la riqueza número 2. Hebreos 11:26. Mire, hermano, qué hermosa esta palabra. Riqueza número 2. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De quién está hablando? De Moisés, que ya era grande, pero rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, la segunda riqueza es las riquezas del vituperio. Y óigalo bien, ¿qué es vituperio? Es maldecir, es injurar, es afrentar. Es cuando te critican, cuando te juzgan, cuando se burlan de ti, cuando te dicen aleluya, cuando tú recibes crítica por seguir a Cristo, crítica por tu buen testimonio, crítica por tu buen comportamiento, crítica porque estás buscando de Dios y no de las tinieblas, y se empiezan a burlar de ti y empiezan a burlar de tu actuar y de tu caminar. Vituperio, te están vituperando. Pero hermano, Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón porque tenía puesta la mirada en Cristo. Entonces, las riquezas del vituperio. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que son vituperados, perseguidos, encarcelados por causa de mi nombre. Mire qué hermoso.
Hermano, entonces nosotros tenemos que estar gozosos, felices, 3 veces dichosos, cuando nosotros recibamos vituperio. Óigalo bien. Y toda la gente se burle de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Acompáñeme por favor. Dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice el Señor? Gozaos y alegraos. Gózate, porque es parte de la riqueza del reino. Hay una bienaventuranza, 3 veces dichosos, para todos aquellos que hemos sido criticados, señalados, juzgados, condenados, que hemos sido el hazmerreír de las personas por seguir a Cristo, por buscar a Cristo, por servir a Cristo, por amar a Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra, 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, cuando tú y yo pasamos por vituperios, cuando tú y yo pasamos por bullying en el trabajo por Cristo, cuando se burlan de ti, te dicen aleluya, cuando se burlan de ti porque tú estás amando, tú estás buscando, tú estás agradando al Señor, bienaventurado eres. Y eres partícipe de las riquezas del vituperio de Cristo. Eres partícipe, porque entonces el Espíritu en nosotros es glorificado. Mire qué hermosa esta riqueza. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido sufrimiento? Hemos padecido crítica, hemos padecido señalamiento o hasta nos han condenado. La propia familia muchas veces, que no conoce al Señor y que te critica. Ah, ya vas vos otra vez con la Biblia, ya vas vos otra vez con el mensaje. Ah, la voz pandereta, lo que te puedan decir. Eres bienaventurado, hermano. Y esa es la riqueza del vituperio, es la riqueza del reino de los cielos. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Biblia Las Américas, dice la palabra del Señor. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. O sea que el corazón tiene ojos. Óigalo bien. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Óigalo bien. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esta tercera herencia yo le llamo las riquezas de su herencia. Las riquezas de su herencia. ¿Y qué representa herencia? Significa posesión, bienes cedidos a familiar, cercanos después de la muerte del poseedor. Entonces, cuando muere el testador, automáticamente la herencia cobra vigencia. Solo quiero recordarte que todo lo que el padre hizo, ¿sí? Lo hizo y se lo dio como herencia al hijo. Pero ahora viene el hijo y por esa muerte en la cruz del Calvario como testador nos dejó una herencia. Pero él, como murió en la cruz del Calvario, automáticamente esa herencia también pasó a ser parte nuestra.
y resucitó Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora Pablo dice herederos y coherederos en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos esa herencia, somos partícipes de la herencia de Cristo por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces Pablo ora para que nuestros ojos sean iluminados para ver las riquezas de la gloria de su herencia que el Señor nos dio a favor de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y entonces, en Génesis capítulo 17, versículo 8, Génesis 17, 8, el Señor le da una señal a Abraham y le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le está dando una herencia física a Abraham y a toda su descendencia. Ahora, hermano, la herencia para nosotros es espiritual. Entonces, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces quiere decir que ahora nosotros somos herederos de esa herencia espiritual. Y entonces el Padre hizo heredero de todo a Cristo. Y Cristo nos hizo herederos a nosotros. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que ahí está la base donde el Padre hace heredero al Hijo de todo. Y entonces viene Pablo y a la iglesia de los Romanos, capítulo 8, versículo 17, mire lo que Pablo dice. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que somos herederos con Cristo si padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, amados hermanos, qué bendición es participar de las bendiciones, participar de la herencia en Cristo Jesús, pero también participar de los padecimientos en Cristo Jesús. Y entonces en la palabra, hermano, porque estamos hablando de las riquezas de su herencia, en la palabra encontramos muchas herencias, porque nosotros, la palabra dice que somos herederos. Usted lo está leyendo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, herederos ¿de qué somos? ¿Qué herencia tenemos? ¿Qué herencia nos dejó el Padre a través del Hijo? Pues veámoslo rápidamente. A la luz de la palabra le voy a dar varios versículos para que usted me acompañe. Mateo 25, 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces somos herederos, número 1, del reino de los cielos. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué dice? En Cristo. Óigalo bien, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, otra herencia que nosotros tenemos es que somos herederos de las arras del Espíritu. ¿De qué más somos herederos? Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Somos herederos, hermanos. Oiga lo que dice la palabra, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Somos herederos de la salvación. Somos herederos del reino de los cielos, herederos de las arras del Espíritu, herederos de la salvación. ¿Qué más dice la palabra? Hebreos 9:15. ¿De qué más somos herederos, hermanos? Hebreos 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Somos herederos de la herencia eterna. ¿De qué más? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Y hermano, en la Biblia hay más de 5,000 promesas para el pueblo del Señor. Todas esas promesas son tuyas y son mías porque somos herederos de esas promesas. Efesios 1:11. Adelantito, Efesios 1:11. Dice la palabra. Efesios 1:11. En él asimismo tuvisteis herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Somos herederos, hermanos, como dice la palabra, del propósito eterno. Herederos del propósito. En él asimismo tuvisteis herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Herederos del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Antes de que tú tuvieses un cuerpo en esta tierra, igual yo, éramos espíritus. Estábamos, hermano, en la presencia del Padre. Y ahí fuimos herederos del propósito. Venimos a esta tierra con un propósito. En esta tierra no estamos por casualidad, no estamos por accidente, es con un propósito. Tú y yo tenemos que discernir, hermano. Tú y yo tenemos que inquirir en la presencia del Señor para entender nuestro propósito aquí en esta tierra. Porque tú y yo, hermano, no venimos por casualidad a esta tierra. Hermano, óyelo bien, tú veniste a esta tierra con un propósito eterno. ¿Cuál es tu propósito? Tú le tienes que decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? Quiero cumplir mi propósito en esta tierra. Que nada ni nadie te aparte, que nada ni nadie te saque del propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Hermano, en esta tierra tú tienes un propósito y lo tienes que cumplir de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué más somos herederos? Colosenses capítulo 3, versículo 24. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Somos herederos de la recompensa. Somos herederos de la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, esto es para todos los servidores. Todo aquel que quiera servirle al Señor, no espere que el pastor le pague, no espere que el apóstol le pague, no.
Todo aquel que quiere servirle al Señor, espere su paga de Dios, espere su paga del cielo, porque el Señor, hermano, te va a pagar a ti por todo lo que tú hiciste en este reino de los cielos. Te va a pagar, te paga. Y las bendiciones se reciben desde aquí en esta tierra, pero también después del velo, del otro lado del velo. Y entonces dice la palabra, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bendito sea el nombre del Señor. Mire de qué más somos herederos. Salmo 127:3. Salmos 127:3. Dice la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, la bendición de los que tenemos la bendición de ser padres son herencia de Dios, los hijos. No son tuyos, no son míos. El Señor nos los prestó por un tiempo en esta tierra. Son herencia de Jehová. Ahora la pregunta es: ¿qué estás haciendo con tu herencia? ¿Qué estás haciendo con tu viña? ¿Qué estás haciendo con las vides que Dios te dio? Recuérdate que, hermano, dice la palabra que los hijos habidos en la juventud son como flechas en aljaba. Y hermano, tú tienes el arco, tienes la flecha en tu mano para que tú apuntes y sueltes la flecha. Y tu hijo o tu hija llegará y volará hasta donde tú, óyelo bien, lo vas a lanzar. Porque tienes que lanzar bendición a favor de tus hijos. Bendición. Tenemos que hablarle a nuestros hijos, hermano, con bendición, porque son herencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra herencia? Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, en Cristo Jesús nosotros, hermanos, recibimos una herencia que está reservada para cada uno de nosotros. Vea conmigo Proverbios capítulo 19, versículo 14. ¿Qué otra herencia el Señor nos da, hermano? Proverbios capítulo 19, versículo 14. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Óigalo bien, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Mas de Jehová la mujer prudente. Hermano, qué bendición como esposos, hablo a los varones, tener una mujer prudente en casa. Qué bendición. Una mujer prudente, una mujer que lo explica claramente Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Y solo voy a leer el primer versículo. Proverbios capítulo 31. Dice, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa. El marido la alabará, los hijos la alabarán, dice, a la mujer virtuosa. Ahora oiga lo que voy a decir. Las mujeres casadas, y como lo dice la palabra en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Sin embargo, Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Y sabe por qué es virtuosa? Ahora póngame atención, varón. Porque dice que aquella mujer se acercó y tocó el borde de la vestidura del manto de Cristo. Y cuando lo toca, desprende de él virtud. Oiga lo que estoy diciendo.
Todos los varones casados queremos mujer virtuosa en casa. Todos levantamos las manos. Pero va a ser nuestra mujer virtuosa porque va a desprender de nosotros virtud. ¿Quién le va? Hermano, oiga lo que estoy diciendo. Entonces la mujer en casa, la esposa, va a desprender de nosotros virtud. Mujer virtuosa. Porque lo que le pasó a Jesús con aquella mujer de flujo, nos va a pasar a nosotros en casa y nos tiene que pasar. Porque entonces, hermano, óigalo, el varón es la cabeza y la mujer, por supuesto, es la costilla, pero es la ayuda idónea, la ayuda semejante. Entonces va a ser mujer virtuosa porque va a desprender de su esposo virtud. En otras palabras, va a desprender del esposo comprensión, amor, atención, perdón, reconciliación. Va a desprender del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo sabe tratarla, sabe cuidarla, sabe amarla, sabe protegerla, sabe atenderla. Entonces la esposa virtuosa dice, si mi esposo es así, yo también voy a ser así. O sea que antes que haya mujer virtuosa, va a haber varón virtuoso. Óigalo bien, va a haber varón virtuoso. ¿Y dónde está la base bíblica, hermano? Porque en la Biblia, óigalo bien, no nos habla de varón virtuoso, solo nos habla de mujer virtuosa. Ah, ¿y Cristo? Y no dice que Cristo dijo, alguien me ha tocado, porque de mí salió virtud, porque de mí salió poder. Entonces hay un varón virtuoso, y ese varón virtuoso es Cristo. Y aquí de esta mujer virtuosa está hablando de la iglesia. Pero ahora pongámoslo en el plano tierra. Ese varón virtuoso es el esposo. Entonces, si el esposo es virtuoso, la esposa también va a ser virtuosa. Ojalá me esté dando a entender. Entonces, la herencia de Jehová es la mujer virtuosa para los varones. Porque la casa y las riquezas son herencias de los padres. Pero herencia de Jehová es la mujer virtuosa. Gloria a Dios. Aunque usted no diga amén en su casa, pero es la palabra bendita y poderosa del Señor para su vida y para mi vida. Mire esta otra herencia, hermano, para los siervos del Señor. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que los siervos de Jehová, los que servimos al Señor, tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia? Ni un arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces no se preocupe quién se levante contra usted. No se preocupe, hermano, quién lo señala, quién lo condena. Esa arma forjada no prevalecerá, porque el Señor es tu escudo. Escudo nuestro es Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la última herencia, Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 11. Salmos capítulo 37, versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿De qué estamos hablando, hermano? De la herencia como bendición material para nuestras vidas. ¿Acaso no dice la palabra que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria? ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a proveer todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Para finalizar, quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2, versículo 4
Efesios capítulo 2, versículo 4, y quiero ver la cuarta riqueza del reino de los cielos, las riquezas de su misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es misericordia? Benevolencia, benignidad, bondad, compasión. Óigalo bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, hermano, el Señor es rico en su misericordia. Y como estamos hablando de las riquezas del reino, usted recibe misericordia, hermano, constante, constante. Número uno, todos los días hay una nueva misericordia de parte del Señor para nuestras vidas. Pero también, hermanos, el Señor, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él, hermanos, derrama de su amor todos los días sobre cada uno de nosotros. Todos los días es nueva su misericordia. Ay, hermano, el amor de Dios es incomprensible a esta mente humana. No podemos comprender ni razonar el amor de Dios. El amor de Dios es alto, profundo, longánime y ancho. Hermano, el amor de Dios es poderoso, es grande. De tal manera amó Dios el cosmos. Juan 3:16. El cosmos, las galaxias, constelaciones, mundos en otras galaxias. De tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Porque amor es dar. Amor es dar. Si tú amas, vas a dar. Vas a dar tiempo para tu familia, vas a dar amor para tu familia, comprensión para tu familia. Vas a dar, porque amor es dar, amor es dar, amor es dar. De tal manera amó Dios al cosmos, dice una versión, que dio a su Hijo. Y por eso en los cielos hay un cántico que dicen: tú nos redimiste, nos diste nombre, tú nos redimiste. Nos diste nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque los que están en el cielo también recibieron redención por esa sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo es universal. Lucas 10:33. Solo le recuerdo que la misericordia de Dios es eterna. Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ese samaritano fue movido a misericordia porque vio que ese hombre había sido golpeado, herido, maltratado, asaltado. Ese hombre representa a la humanidad y ese buen samaritano representa a Cristo, que vino a esta tierra, nos vio maltratados, heridos y lastimados, y entonces nos echa el vino, hermano. Y luego unge nuestras vidas con aceite y pone la venda, sanidad del alma, sanidad interior, sanidad exterior. Luego nos sube en su cabalgadura y nos lleva, hermano, con el mesonero. Y le paga por adelantado. Y ese mesonero es el Espíritu Santo. Y ahí estamos, hermanos, siendo restaurados, transformados, limpiados, procesados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando adentro de nosotros, en lo profundo. El Espíritu Santo trabaja adentro, hermano, y sigue trabajando. No para el Espíritu Santo. De tal manera que está tallando la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestros corazones. Por eso Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque Cristo está siendo formado en lo profundo de nuestro ser. Esta noche yo quiero bendecir tu vida. Esta noche quiero dejar el estudio hasta acá y solamente recordarte entonces que las riquezas del reino, las riquezas de su gracia, las riquezas del vituperio, las riquezas de su herencia, 2 herencias que el Hijo de Dios tiene en Cristo Jesús.
y las riquezas de su misericordia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Padre, gracias en esta noche por tu pueblo. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Gracias por las familias. Gracias por los hermanos y amigos que nos ven por este medio. Glorifica tu nombre, Señor, en cada corazón y en cada vida. Fortalece cada vida. Fortalece cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque nos has hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús nosotros disfrutamos de las riquezas de este reino bendito. Ahora en Cristo Jesús tenemos la bendición, Señor, de ser ricos con las riquezas espirituales de este reino bendito. Y como dice tu palabra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Gracias, Señor, porque somos ricos en Cristo Jesús. Porque somos ricos de gracia, ricos, Señor, de misericordia, ricos de amor, ricos de bondad, ricos, Padre, ahora, Señor amado, de tu herencia bendita. Bendito y exaltado sea tu nombre. Bendice cada vida, cada corazón. Ponemos en tus manos cada petición, Señor. Y oramos por los hermanos que están en las cárceles, por los que están en los hospitales. Sé propicio a cada vida, a cada corazón. Sé propicio a cada necesidad. Para gloria de tu nombre. Gracias, gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor te bendiga poderosamente, hermano. Qué bendición que nos puedas acompañar a este estudio de la palabra. Y que cada día el Señor aumente tu hambre y sed de justicia. Te invito para que mañana a las 7:30 nos acompañes a nuestra oración virtual. Todos los miércoles estamos clamando, nos estamos uniendo con nuestras familias, orando y clamando por las necesidades del pueblo del Señor. Y el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, no te pierdas otro estudio de la palabra del Señor. Bendecida noche. Bendiciones.